leemos un tuit de Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, y es un ejemplo de periodismo. Sí. Que se miren en Rosa Miriam Elizalde cualquier periodista europeo que habla de la libertad de prensa, de la objetividad periodística, que me río yo. Libertad de prensa, ya me estoy riendo ya. Exactamente. Joder. Sin embargo, hay periodistas cubanos que son bandera de seriedad. La objetividad no existe en el periodismo, para empezar. Pero desde luego, Rosa Miriam Elizalde y otros periodistas son el ejemplo de la seriedad en la argumentación, moderación, todos los puntos de vista, todos los elementos para que la gente saque sus conclusiones. Por supuesto, siempre hay una óptica. Nos dice, The Lancet acaba de publicar este artículo estimando conservadoramente que el número de muertos en el genocidio de Gaza podría ser 186.000 personas o más. El 8% de la población aniquilada. Son cifras apocalípticas. Y leemos un tuit de Jordani Habana. Yo me pregunto, ¿alguien sabe si ya Estados Unidos incluyó a Israel en la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Perfecto, perfecto. Ahí está. Ese es otro ejemplo más de la sinrazón de este mundo, del cinismo de este mundo, de la hipocresía de este mundo que viene del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, de todo lo que es el entramado imperialista que sostiene esto. O sea, esta barbarie, este genocidio está sostenido y amparado por Estados Unidos. ¿Acaso efectivamente no tendría que estar ya encabezando ese listado que saca ahí, ese listado espurio que saca? ¿Acaso no tenía que estar Israel encabezando ese mamotreto que todos los años lo mismo? No, porque entonces tendrían que estar ellos también. Tenían que estar ellos. Porque ellos son los que le dan el armamento. Pero tienen que estar encabezando ese listado de países que no que patrocinan, sino ejercen el terrorismo. Son terroristas. Estados Unidos es un estado terrorista. Y tiene a su niñito, el menor, ¿no? Pero que tiene también armas nucleares, lo tiene bajo el ala, bien cobijado y respaldado para que siga cometiendo estas atrocidades y este genocidio. De forma ilegal y contrario a la legislación internacional, a los derechos humanos, contrario a todo. Y sin embargo, esta potencia imperialista acusa a Cuba, un país pequeño, de patrocinador del terrorismo. ¿Acaso no es una incongruencia? ¿Acaso no es algo incalificable, una maldad, una mentira sostenida para seguir manteniendo una guerra económica contra un pequeño país? ¿Acaso no es una contradicción y un cinismo absoluto que Estados Unidos ponga a Cuba en esta lista de países terroristas cuando ellos dejan actuar a terroristas que acaban de ser detenidos en Cuba con armamento, pero que entrenan en el estado de la Florida con total libertad, que hacen sus entrenamientos de tiro, que tienen sus campos para actuar, para prepararse, que no hacen absolutamente nada, ni ahora ni han hecho nunca nada, porque han estado protegiendo a verdaderos terroristas asesinos en serie, como Luis Posada Carriles. Pero claro, ¿cómo iban a hacer algo contra él si era su informante? Si fue agente de la CIA durante décadas, si fue su hombre en los servicios de la policía política en Venezuela durante la Cuarta República, un sanguinario, torturador y asesino. Sí, calificado como el Bin Laden de América Latina y el Caribe. Bueno, pues acaban de detener a un comando en Cuba, terrorista, que lo que trataba es de aprovechar esta situación en algunos casos desesperada que vive mucha gente en Cuba. Hay gente ya muy cansada de la situación, indudablemente, una situación que ya dura muchos años de apagones, de falta de medicamentos, de inflación, una situación durísima.
Y ellos tratan de aprovechar el momento. Primero atacan a la economía y después, a través de los medios, llenan a la gente en su cabeza de, bueno, pues de que es justo, de que vengan unos ultraderechistas y fanáticos a tratar de liberar el país. Que es lo mismo que han hecho siempre. Desde el comienzo de la revolución es lo mismo. Son los mismos, con el mismo objetivo. Que es que Cuba vuelva a la época de Batista. Eso es lo que quieren. Será adaptado a las circunstancias, a la modernidad, pero es lo mismo. Es el capitalismo neocolonial de las élites, en el cual Yotuel Romero sería el dueño de industriales, como él ha dicho. Esa es la Cuba que quiere. Y se pasearía en con un Lamborghini por Varadero y regresaría a Estados Unidos. Sí, ese es el concepto de libertad. Hay una cosa, José, y toda esta campaña lleva también, y es una realidad, a determinadas personas, a determinados sectores, a creer que toda esa basofia, toda esa enorme mentira de como esto que hemos mencionado ahora, el Yotuel, dice, bueno, va a ir de Estados Unidos a hacer un recorrido por Varadero en Lamborghini y regresar, que eso como una cosa habitual que puede hacer cualquiera en un país capitalista, etcétera, una enorme mentira. Y hay gente que creen que el consumo, o sea, la sociedad de consumo, es una expresión de democracia. O sea, le han hecho, fíjate lo que es no tener cerebro, que el consumo y lo que se ve en las tiendas y esto y lo otro, eso es democracia. Pero no es democracia, y dictadura es cuando, bueno, la escasez, las dificultades por las que pasa el pueblo cubano, pero no dirigen esa narrativa, esa opinión, esa queja a el verdadero culpable de esas escaseces. Entonces, fíjate cosas, hay escasez en Cuba ya de una forma tan simple o simplona. Los problemas que hay en Cuba es por el comunismo. Las tiendas llenas, los escaparates, es el capitalismo, la democracia. Algo absurdo y absolutamente que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, no tiene lugar, no cabe. Pero le han hecho creer a la gente eso. Le han estirpado el cerebro. Hay gente que no tiene cerebro. Exactamente. Entonces vienen esta gente a salvar a Cuba, a liberar a Cuba, el pueblo cubano, y viene un comando con la finalidad de captar con armas y también dinero para pagar a personas dentro de Cuba, también desclasadas, personas que están, bueno, cansadas, etcétera, para que cometan actos terroristas al interior de Cuba. Pero son tan listos, son tan inteligentes, son tan estrategas de lo militar, que durante meses se dedican en las redes sociales y en YouTube a anunciarlo. Lo anuncian. Es que lo anuncian. Pero hay una cosa, como ha pasado en anteriores ocasiones. El FBI sabe dónde están. Claro. Sabe dónde entrenan. Jamás no se hace nada. Y no hace nada. Nada. Pero luego Cuba está en la lista terrorista. Bueno.